Voy a comenzar a grabar para que quede como material para quienes no pudieron estar hoy. Y comenzamos entonces. Bien, primero que nada, buenas tardes a todos, a todas quienes están presentes acá. Esto es algo nuevo dentro de Almimente. No solamente el plan de educación emocional, sino que también estas instancias en las cuales podemos conversar directamente sobre temáticas que van más allá de la vida cotidiana de los cursos, digamos, más allá de las reuniones de apoderados tradicionales. Yo quise abrir este espacio para, este espacio permanente en todo caso, de comunicación, en un horario en que a ustedes les acomode un poquito más, en que a nosotros también, en el equipo, nos acomode un poco más. Eh, Esta vez no va a estar presente Lili, pero se va a conectar en algunos minutos. La idea es que tanto ella como yo, como equipo directivo, estemos presentes en este tipo de instancias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque yo sé que ha despertado inquietud este programa de educación emocional, que si bien siempre se habló desde el inicio del proyecto de Alma y Mente, en 2020, siempre se habló de que la educación emocional era uno de los pilares y el sello del colegio. Eso se fue trabajando en distintas instancias, en instantes que le llamamos, por ejemplo, de conexión, que eran al inicio de la jornada, especialmente en comunidad infantil. Con los más grandes se habló de conexión, este momento en donde se daba un espacio para que se pudiera hablar y pensar con respecto a lo que nos estaba pasando al día a día. Y que, bueno, a partir ya de una serie de reflexiones, vimos que era necesario ir sistematizando esto, ordenándolo de una manera tal que todos los días se pudiera hablar de emociones en el colegio. ¿Y esto por qué? Básicamente creo que los que ya llevan un tiempo en el cole se habrán dado cuenta de que para nosotros lo emocional es la base de lo cognitivo. O sea, acá ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente va a poder, digamos, desarrollar un proceso cognitivo ideal si es que no está estable a nivel emocional. Un niño que llega mal porque durmió poco, porque está inserto en un contexto de discusiones, de peleas, que a veces se entera de las noticias o por redes sociales de Está cosas que cerrada pasan, la puerta, así que no puedo abrir. que lo puede abrumar. Esas cosas, digamos, que ocurren en la vida cotidiana, los afectan y un niño que llega así, que llega mal emocionalmente, por más que los profesores hagamos piruetas, es un niño que no va a querer, digamos, aprender, porque sus emociones lo desbordan y porque como son niños no tienen las herramientas aún para procesar esa información, para manejar esas situaciones. Y es por eso que la educación emocional es el pilar, el primer eslabón para lo cognitivo. ¿Qué quisimos hacer este año? Elaborar un plan que fuese en la práctica una asignatura diaria para todos los niveles. ¿Ya? Ha sido así, de hecho, educación emocional está desde los más pequeñitos, de primeros pasos, hasta CENIT 4, que es el equivalente a cuarto medio, y todas las semanas y todos los días se está trabajando la misma temática en todos los cursos. O sea, si vamos a hablar, por ejemplo, del miedo, hablan todos los niños del miedo. Si estamos hablando, como hablamos esta semana, por ejemplo, de la maldad, todos están hablando de la maldad. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero explicar hoy. La idea es que podamos despejar algunas dudas de por qué estamos trabajando esto, cuál es el objetivo, qué buscamos con esto en el día a día y de qué manera también ustedes pueden apoyar ese proceso. ¿Ya? Este plan de educación emocional surge del área de filosofía, de la asignatura de filosofía que, como ustedes saben, es transversal. Filosofía está en todos los niveles, de los más pequeñitos de primero básico hasta cuarto medio. Si bien examen libre de filosofía solamente da tercero y cuarto medio, la filosofía como asignatura, como área, está presente en todos los niveles. ¿Ya? Así ha sido siempre y lo va a seguir siendo en el colegio. Pero esta vez tenemos este plan de educación emocional y filosofía. ¿Ya? Vamos a explicar un poquito del contexto y luego damos un espacio ahí para que podamos conversar. Voy a compartir.
Bien, comenzamos entonces con la síntesis de este plan, que tiene los siguientes objetivos. A ver, la idea es que el estudiante, que el homeschooler, tenga un perfil de egreso que se vaya construyendo desde los primeros niveles. ¿Por qué? Queremos que ellos desarrollen ciertas competencias reflexivas y emocionales para la vida en sociedad. No estamos forjando a personas que vivan aisladas, digamos, o escapen de la realidad o del mundo, sino que se inserten en el mundo, que aporten al mundo desde una mirada reflexiva y con un trabajo emocional, que lo emocional sea parte, digamos, de su vida cotidiana. Para eso está uno de los primeros ejes, que es el pensamiento autónomo. ¿Ya? Yo sé que esto puede sonar un poquito complejo porque el pensamiento autónomo uno lo cree que ya es válido cuando uno es adulto, ¿ya? Y para nosotros no. Para nosotros el niño, la niña, desde los primeros años ya va desarrollando un pensamiento autónomo que, independiente de la formación cultural de los padres, independiente del tipo de educación que reciba, ya existe. ¿Ya? Acá validamos a los niños desde esa perspectiva. ¿Ya? Porque eh, muchas veces se plantea, digamos, que la infancia no tiene un pensamiento propio, que es como una esponjita que absorbe las ideas de la familia, que absorbe lo que ve, digamos, en la televisión, que absorbe lo que ve en redes sociales, que en el fondo no tiene una capacidad de darse cuenta por sí mismo acerca de la realidad. Desde nuestra perspectiva no es así. ¿Ya? El niño ya va construyendo un pensamiento autónomo, ya se va diferenciando con los años del pensamiento de sus pares, del pensamiento incluso de sus padres, va generando ideas propias y ese proceso es sumamente saludable. ¿Ya? Justamente esa capacidad para razonar por sí mismo, ¿ya? Les permite ganar más confianza, estimular ciertas competencias reflexivas que le van a servir, por ejemplo, para desarrollar después el pensamiento crítico, que les permite, por ejemplo, saber diferenciar información verdadera de información falsa, saber adaptarse a nuevos contextos, tener esa competencia que les permiten moverse en un mundo que es cambiante y que va a ser cambiante y va a cambiar cada vez más rápido. Entonces, si no confiamos en que el niño tiene un pensamiento autónomo, que lo va a desarrollar y que es bueno que lo desarrolle, no vamos a entender por qué trabajamos esto. Esto lo trabajamos desde la idea de que el niño ya tiene un pensamiento autónomo y es bueno que lo tenga. ¿Ya? Evidentemente, el niño hay que orientarlo, hay que mostrarle situaciones y realidades, pero la idea es que forje en ello este tipo de planes esa autonomía. ¿Ya? La palabra autonomía se trabaja mucho en el colegio, desde, por ejemplo, esta idea de que sean capaces ya después de ser autónomos para la vida. ¿Ya? Y es por eso que tenemos estos planes incluso que los ponen a prueba, viajando al extranjero, sin los padres, y que sepan moverse autónomamente en situaciones que no conocen muchas veces. La autonomía de la vida cotidiana, de que sepan ordenar sus espacios, limpiar lo que ensucian, que, que tengan, por ejemplo, la capacidad de ordenar sus estudios, sus horas de estudio, que sean capaces de decidir también, por ejemplo, qué área o qué taller les interesa más, que puedan en algún momento saber cocinar, por ejemplo, para que se puedan preparar, digamos, un almuerzo solito, solita. Todo esto es parte de la autonomía. ¿Y cómo no va a ser así desde el pensamiento? O sea, que aprendan a pensar por sí mismos y a validar la voz de los niños. Em, Muchas veces se les niega esta posibilidad, entendiendo que lo que ellos creen es todo ingenuidad, es todo falsedad. Y para nosotros no. La idea es que lo que ellos creen, lo que ellos juzgan, lo que ellos opinan, sea validado en la escuela y ojalá también en la casa. ¿Ya? Que lo que ellos tienen para decir sea también una voz reconocida por todo el entorno. No nos sirve, digamos, que nosotros los validemos, que nosotros les digamos, sí, es válido lo que tú crees, ¿ya? Que es válido que tú puedas pensar distinto incluso también a tus padres, que es válido, y que después llegue a la casa y le digan que no.
Entonces, también ahí va a ser complejo y es por eso que también yo les estoy comentando qué es lo que buscamos en el programa. Que ellos sepan que lo que piensan es legítimo, que es legítimo pensar por sí mismo, tener ideas propias, no seguir muchas veces la corriente, ser capaz de diferenciarse de lo que cree, por ejemplo, su grupo inmediato, que es el curso o su generación, que tengan una voz propia. Lo otro es la expresión confiada. Em, yo sé que esto puede sonar un poquito raro, ¿ya? Siempre creemos que los niños, que nuestros hijos, tienen la confianza para decir lo que les pasa, ¿ya? Esto no siempre es así, ¿ya? La expresión confiada muchas veces tiene limitaciones. Hay un cómic, se lo voy a compartir de ahí, donde un niño dice, no sé por qué me cuesta tanto expresar mis emociones, y los papás le dicen, no, no exagere, no es para tanto. Muchas veces, sin darnos cuenta, vamos limitando esa posibilidad de decir lo que sienten, de decir lo que les pasa. Ya cuando grandes, cuando adolescentes, eso se vuelve un poco más conflictivo porque les lleva a tener un mutismo con respecto a sus sentimientos que es complejo y que a veces genera esta brecha entre los padres y los hijos adolescentes de no saber qué les está pasando. Porque por más que los hayamos criado, se los digo también como padre de adolescente y de un niño, por más que los hayamos criado, a veces no entendemos los signos. No sabemos leer bien sus rostros, su carita, digamos, no ver su tono de voz y darse cuenta que les pasa algo. Y a veces esa expresión confiada la tienen en otros lugares. La tienen con los terapeutas, la tienen con sus amigos, por ejemplo, y la tienen, ¿por qué no?, también en el colegio. ¿Ya? Ellos generan figuras y referentes, que son algunos profesores, por ejemplo, con quienes tienen la confianza para decirles, ¿sabes qué? Me siento mal, o estoy triste, o me duele la cabeza, o estoy nervioso. Eh, esa expresión confiada nosotros la queremos validar. ¿Por qué hablamos de emociones? ¿Y por qué todos los días todos hablan de emociones? ¿Por qué desde los más pequeñitos a los más grandes? Porque el profesor, el guía también es parte de esto. ¿Ya? Y en esto yo quiero como detenerme. El profesor, el guía que está en la sesión, supongamos hoy hablamos de este tema de, de la maldad, ¿ya? Por ejemplo, el profesor tiene también la opción de hablar, pero no de definir qué es lo correcto. ¿Ya? Entonces el profesor, la profesora está, les plantea una pregunta por día, esa pregunta se va conversando, pero el profesor no impone su visión como la verdad. Es una más entre todas las opiniones de los niños. ¿Ya? Para que ellos vean que también sus profesores tienen una vida, tienen sus creencias que pueden ser distintas y que está todo bien. Y no por ser profesor se va a imponer como la verdad sobre la opinión de los niños. Eso genera esa confianza para que todos puedan decir lo que creen sin el temor a ser eh, acallados. ¿Ya? Muchas veces el peso de la herencia familiar determina que hay niños que tienen miedo de pensar distinto, de contar que tienen un sentimiento, ¿ya? De decir que están tristes. Nos ha pasado muchas veces de que los chicos nos dicen, es que, estoy hablando puntualmente en el caso, por ejemplo, de los varones, niños que nos dicen que les cuesta decir como varón que tienen pena, porque los pueden mirar mal, porque los hermanos se pueden burlar, o porque el papá les puede decir que si es hombre no puedes tener pena, no puedes llorar. Eso que creemos que es muy del pasado, no es del pasado, sigue vigente. Y los niños muchas veces, los varones especialmente, aún tienen vergüenza de tener tristeza. Entonces, eso nos genera a nosotros como profesores una empatía y también cierto dolor. ¿Ya? Porque, como les digo, cuando un adolescente, cuando un niño no tiene esa expresión confiada en un ambiente, en un contexto seguro, la puede buscar en contextos un poco más peligrosos, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser estos foros en Internet, como pueden ser estos foros a través de plataformas como WhatsApp, como Telegram, como Signal, que se han vuelto redes peligrosas también. Pero es también porque el chico está buscando a alguien que lo escuche, que valide lo que cree, o sea, pensamiento autónomo, y que pueda
expresar con confianza lo que siente. Entonces ahí es donde nosotros queremos también abrir esta posibilidad, que el niño y la niña puedan decirnos a nosotros si es que, por ejemplo, tienen miedo o andan mal, ¿ya? O tienen vergüenza o simplemente por esas cosas de la vida, digamos, andan un poquito más sensibles. Eh, en esto lo de género también es válido, o sea, efectivamente a niños, a los varones, les cuesta más que a las niñas poder expresar eh, sus emociones y a validarlas. ¿Ya? Les cuesta un poquito más. ¿Ya? Entonces, dos puntos. Pensamiento autónomo. Queremos que los niños talmente tengan una voz propia, que tengan una voz que la defiendan, que la sostengan, que la desarrollen, que la pongan a prueba, que tengan una expresión confiada, que puedan hablar sin ser, sin temor a ser ignorados, despreciados o silenciados. Y el tercer punto, que lo voy a compartir ahora, ahí va, que es una conversación respetuosa. ¿Ya? Tiene que ver con lo anterior. ¿Ya? Hoy en día, por culpa de las redes sociales, la conversación respetuosa no es un valor. Al contrario, hoy en día tú te metes en una red social y lo que vas a ver es todo lo contrario a una conversación respetuosa. Es un ataque tras ataque. ¿Ya? Los foros, todas las plataformas en donde los chicos interactúan, las redes, estas plataformas donde tienen videojuegos, por ejemplo, todas están llenas de mucha violencia. No hay posteo, por ejemplo, en TikTok o en Instagram que no se llene al instante de comentarios negativos. ¿Ya? Antiguamente se creía que solamente Twitter o X, como se llama hoy, era una red del odio. Ahora todas las redes son de odio. Entonces no hay conversación respetuosa, hay odio tras odio. ¿Dónde pueden conversar respetuosamente? Bueno, al menos en el colegio. O sea, que al menos en el colegio ellos puedan sentir que van a conversar, que hay reglas del juego y que si a alguien le falta el respeto al otro, se va a hacer algo. ¿Ya? Porque esa seguridad, esa confianza, no la tienen muchas veces los chicos. Entonces ahí están los tres pilares del plan de educación emocional. Pensamiento autónomo, conversación respetuosa y expresión confiada. Que pueden hablar con tranquilidad, que pueden hablar de lo que sienten, que pueden hablar de lo que piensan y que puedan también, ojo con esto, empatizar con el que piensa distinto. ¿Ya? Darse cuenta que su compañero, tal vez su mejor amigo del grupo, en algunos temas no piensa igual, pero puede seguir siendo su amigo. ¿Ya? Que eso es normal, que es normal en nosotros, digamos que a veces nos cuesta, a veces nos fanatizamos y terminamos amistades porque, no sé, porque tiene ideas políticas, religiosas, valóricas, futbolísticas distintas. ¿Ya? Y nosotros lo que queremos es que se cultive esto de independiente, de que se crea distinto, se puede, digamos, ser amigos igual, se puede respetar igual. Entonces dijimos, ¿cómo trabajamos esto en clase? ¿Ya? En Chile no existe un programa de educación emocional como asignatura. ¿Ya? El país que está más avanzado en esto es Argentina, que tiene la primera ley en Latinoamérica de educación emocional obligatoria, que ocurrió en una provincia argentina, gracias al trabajo de la Fundación Educación Emocional, que dirige Lucas Maraisi, que es un psicólogo argentino que ha impulsado desde hace muchísimos años la educación emocional en las aulas. Lucas Maraisi es un autor, un psicólogo, con quien yo voy a conversar, lo voy a entrevistar en algunos días. Eso va a estar subido a la plataforma del cole. Y así vamos a conversar con otros especialistas que nos ayudan también a alimentar nuestro programa, porque tampoco creemos que es perfecto, digamos, si bien es innovador, distinto, se puede ir perfeccionando también. Dicho esto, los pilares, les comparto brevemente cómo funciona el plan. Visto los objetivos, vamos a la estructura. Hay unos minutitos al principio en donde le llamamos conexión. Esto lo hemos hecho siempre en el cole. ¿Ya? Son un ratito en donde uno se desconecta de un espacio, que es el espacio casa, traslado, y conecta con el espacio en el que estamos, que es el colegio. ¿Ya? Eso puede ser con un jueguito, con un chiste, con un encender una velita,
como el profesor, el guía que está a cargo lo proponga. Y tras eso, una vez que ya estamos todos en la misma frecuencia o casi en la misma frecuencia, viene una pregunta reflexiva que tiene que ver con el tema de la semana. Y esa pregunta no tiene respuesta correcta. ¿Ya? Es simplemente para estimular la conversación. Conversación que le llamamos diálogo filosófico y que dura unos 20 minutos. ¿Ya? El guía, como les digo, no impone ninguna verdad, porque no hay que imponer verdades. Hay que dejar que los niños puedan expresarse, desarrollar su pensamiento autónomo y conversar respetuosamente. Todo eso en este ambiente cálido que es el ambiente del desayuno. Ustedes saben, educación emocional se trabaja en el desayuno. Y es por eso es que es tan importante que lleguen a la hora. ¿Ya? De 8 a 8:25, 8:30, se prepara el desayuno, se toma el desayuno y de ahí viene esta sobremesa que es lo que trabajamos en educación emocional. Muchas veces el desayuno es muy rápido, entonces comenzamos desde antes. Y este es el diálogo filosófico que tienen todos los días. ¿Ya? Y que tiene un cierre el viernes, que es un poquito más grande, en donde hacemos una conclusión final. Pero no es, digamos, más complejo que lo que vemos acá. Yo siempre les digo, es como una sobremesa. Es como ese hábito que yo sé que se ha ido perdiendo en los hogares, pero que en algún momento fue tan importante, que es la sobremesa. ¿Ya? Y en la sobremesa, ¿de qué hablamos? Entre gente que nos queremos, porque somos la familia. Hablamos de la vida, hablamos de lo que nos pasa, nos reímos, lloramos, ¿ya? Nos enteramos de qué le pasa al hermano, al primo, a la mamá, al papá. Pero eso en torno a una temática emocional. Ese contexto. ¿Por qué? Porque lo hacen con el guía tutor. Porque es el guía, digamos, que durante todo el año está más preocupado de ellos que el resto. Porque es el que se comunica con ustedes, por ejemplo, el que los cita a reunión de apoderados, el que ve las situaciones de conflicto en el día, ¿ya? Entonces, con ese guía, que es como eh, la referencia primera que tienen los chicos, con él, con ella, tienen este desarrollo de educación emocional. Ahora, Pero una mala negociación de la mamá. obviamente suena raro porque uno dirá, bueno, pero esto no era filosofía. Sí, hasta el año pasado era filosofía. ¿Ya? Pero acá dijimos, esto tiene que impregnar a todos quienes trabajan en el colegio. ¿Ya? Y es por eso que todos los guías están involucrados en esto. Todos saben que hay un plan de educación emocional, todos tienen los mismos programas, todos tienen, digamos, las mismas pautas de trabajo. Falta un guía, lo reemplaza otro y tiene el mismo texto en el que trabajamos. Que fue el texto, digamos, que elaboramos para educación emocional. ¿Y por qué todos? Porque no hay que ser filósofo o filósofa para ponerse a hablar de estos temas. No hay que ser psicóloga o psicólogo para hablar de estos temas, porque estamos hablando de lo que nos pasa. Siempre, como les digo, no imponiendo que es lo verdad, porque esto no es terapia, ¿ya? No guiando para que se sanen de algún modo, porque no es parte de nuestras competencias, sino simplemente dándole espacio para que ellos puedan expresarse con confianza, para que puedan respetar lo que le pasa al de al lado y para que puedan pensar autónomamente. Eso es humildemente el objetivo y se desarrolla de esta manera. El punto es que es constante. Yo sé que 20 minutos, 25 minutos diarios para hablar de lo que nos pasa puede sonar poco, pero ese poquito, todos los días, va cambiando la dinámica. Hoy en día ya llevamos 8 semanas de trabajo a 7-8, de acuerdo al avance del programa, porque a veces lo que nos pasó en comunidad juvenil, en que tuvimos que hacer 2 semanas de empatía, porque estaba complicado el tema. Entonces extendimos empatía una semanita más para trabajar el tema. Entonces los niños y las niñas ya saben que estamos hablando de esto en las mañanas. Ya no es raro, ya saben que se habla de emociones en la mañana. Y los guías tampoco lo ven como algo raro, porque los viernes, cuando tenemos reunión de profesores, por ejemplo, vamos conversando cómo nos fue la semana, qué nos costó más, de qué tema hablaron más, digamos, qué les costó más hablar, para ir tomando notas e ir corrigiendo, digamos, este plan para las semanas que vienen. ¿Ya? Em, Continúo acá con la siguiente lámina que tiene que ver con lo siguiente. Acá están los temas.
Los temas del primer semestre, ¿ya? Estamos, como ven acá, en la semana 7, estamos viendo el tema de la maldad. Hemos visto el miedo, la felicidad, la tristeza, la empatía, el amor, la vergüenza, y estamos aquí. ¿Cuál nos quedan aún? La valentía, la próxima semana, la inteligencia, la pereza, la envidia, la amistad, el éxito, la vejez, la obediencia y el trabajo. Eh, Como ven, temáticas de las cuales podemos hablar prácticamente todo. ¿De qué va a hablar un niño del trabajo, por ejemplo? Si nunca han trabajado. ¿Ya? Legítima pregunta que se pueden hacer ustedes, pero acá no estamos hablando del trabajo que puedan hacer ellos, no tienen experiencia en ello. Pero sí saben que sus padres trabajan. Sí saben que en algún momento ellos van a tener que trabajar. ¿Ya? Y sobre todo los que ya están en educación media, saben que tienen que estudiar, saber qué quieren estudiar, porque les va a tocar 40 o más años trabajando en eso. Entonces, aquí hay temáticas que, como les digo, no son ajenas a cualquier ser humano, digamos, independiente que tenga 7 años como los más pequeñitos o que tenga más de 40 como algunos de los profesores. Entonces, son temáticas transversales. ¿Ya? No, no es ningún tema demasiado, digamos, complejo, son temas de los que se hablan en una sobremesa familiar. ¿Ya? Hablamos de esto, hablamos de la obediencia, hablamos qué es el éxito, hablamos cuando estamos con nuestra familia de la felicidad, hablamos de- de- de la valentía, pero siempre en este tono cercano, en este tono simple, en este tono que permita que todos puedan expresar lo que creen. Estos temas cambian para el segundo semestre, ahí vamos a tener otra red de temas de acuerdo a la evaluación que hagamos durante las vacaciones de invierno. ¿Ya? Y es como les digo, es el mismo tema en todos los cursos, pero trabajado con distintos niveles. Por ejemplo, supongamos la semana del miedo. ¿De qué hablaban los niños de primeros pasos, junior y mayor? De ¿está bien tener miedo? Esa es como la pregunta que guió la semana. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender que el miedo es una emoción natural, digamos, que no hay que reprimirla, que es parte de la vida. ¿Ya? Y la idea es orientarlos a responder finalmente el día viernes si estaba bien o no tener miedo. Después, de senior hasta sexto, ¿ya? La pregunta era si el miedo te protege o te limita. ¿Ya? Porque también ellos están en una etapa vital distinta, en donde también se enfrentan a querer superar sus propios límites. Bueno, el miedo es un aliciente para hacerte más fuerte o es algo que te condena a no hacer nada, te inmoviliza. Ya después en juvenil, ya estamos hablando de séptimo y octavo, la pregunta era, ¿qué da más miedo? ¿Fallar o que otros vean que fallaste? Porque el tema del error, el tema de la vergüenza al error o el pánico al error, a fallarse uno mismo, a fallar en la familia, comienza a aparecer dentro de esta inseguridad propia de la adolescencia. Y lo más grande, ¿ya? Toda la media, habló de ¿qué da más miedo? Lo mismo, fallar o que otros vean que fallaste y de dónde viene ese miedo. La idea es que ellos lleguen un poquito más lejos en la reflexión a ver por qué le tememos tanto al fracaso, por ejemplo. Y se mete de sopetón este otro tema que a ellos les afecta mucho, porque ya están en la media, porque las notas importan para la universidad, porque algunos van a dar la PAES, y este temor a fallar, a fracasar, aparece allí. Entonces, llevamos un poquito más lejos la reflexión. Esto con respecto a educación emocional. ¿Ya? Yo no sé si acá hay dudas, hay inquietudes, alguien que le gustaría opinar antes de pasar al siguiente punto, que es el plan de educación sexual. Así que cedo la palabra ahí a quien quiera intervenir. Bien, tenemos acá entonces, vamos a ir. Catherine, Catherine Sí, Montenegro. Hola, Catherine. se escucha bien, ¿verdad? Todo bien. Ya. Sí, tengo una consulta. Si sale algún tema de en estas conversaciones que se tienen en el desayuno, em, se nos va a informar a nosotros como apoderados? Por ejemplo, algún tema importante que sea necesario que nosotros nos enteremos.
Sí, sí. Obviamente, estos temas, como les mostré acá, los que les mostré en la malla, digamos, van a ser los que trabajemos este semestre. En el caso que tuviéramos que tratar una temática más compleja, obviamente la informaríamos antes a los apoderados. Esto más que nada va a ser en comunidad juvenil, ¿ya? Más que en infantil, debido a que hemos tenido, bueno, los que son apoderados de juvenil saben que hemos tenido algunas situaciones de conflicto mayor por todo este clima de violencia que estamos viendo hoy en día en la sociedad, estas ideas que andan rondando, estas amenazas que ustedes han visto en otros colegios, no estamos ajenos a eso. Entonces ahí hemos tenido que avisar, ojo, vamos a hablar de este tema, les vamos a anticipar que vamos a hablar de este tema, que vamos a hacer una asamblea para hablar de estos temas, porque es un poquito más difícil. Y así también ustedes nos pueden apoyar en casa. Pero como digo, los temas en general de educación emocional, de esto de todos los días, son temas eh, cotidianos, son temas simples. No hay ninguno que sea como algo que pudiera generar algo de mayor complejidad. Justamente nosotros lo sopesamos, le hicimos las consultas respectivas a especialistas, digamos, especialmente a gente que trabaja en filosofía para niños y gente que trabaja en psicología, para que nos echaran un vistazo al plan y dijeran, eh, se puede hablar, digamos, esto en 25 minutos, media hora todos los días con los niños. Temas más difíciles, temas más, que, o sea, que hay temor a que se hablen temáticas un poquito más, más, más duras, digamos, eso no va a estar aún. ¿Ya? En eso tengan la tranquilidad de que si tuviéramos que hablar algo que podíamos anticipar que sea más difícil, se lo diríamos a ustedes dentro de los grupos, digamos. Yo mismo me encargaría de comentárselo a ustedes. Pero como les digo, son temáticas eh, sencillas, temáticas del día a día, temáticas familiares incluso. No sé si te contesto ahí, Catherine. Sí, pero más que nada yo me refería a que en estas conversaciones que los niños quizás van tomando más confianza a medida que van conversando, saliera algún tema que ellos, no sé, dijeran, están hablando de la maldad, no sé, y alguien dijera, sí, yo conozco, bueno, no sé, a Pepito, mi vecino, que eh, es, es malo, y ahí saliera algún tema importante que nosotros como padres apoderados tuviéramos que Mira, enterarnos. sí, agradezco mucho tu pregunta, porque, por ejemplo, una de las orientaciones que yo le di a los guías con respecto a esto del tema de la maldad es que no se personalice el tema. O sea, no hablemos de la maldad encarnándola en alguien con nombre y apellido, justamente por lo que tú acabas de comentar. Porque podía salir un niño diciendo, mira, para mí mi compañero es malo porque me pegó, ¿ya? O mi papá es malo por esto, mi mamá es mala por esto. No, no se va a hablar de personas, digamos, que no están presentes y tampoco va a hablar de mi compañero porque falta el respeto. ¿Ya? No vamos a hablar de la maldad encarnada en alguien con nombre y apellido, vamos a hablar del concepto. ¿Ya? Entonces, en eso sí somos un poquito más estrictos, digamos, no encarnarlo en alguien, ¿ya? Porque no está bien hablar de alguien que no está presente, menos hablar mal de alguien que no está presente. Y si saliera algún tema más complicado, que todos sabemos que puede ser, ¿ya? Qué sé yo, maltrato, alguna forma de vulneración de derechos, por ejemplo, evidentemente nosotros con quienes primero hablaríamos sería con los apoderados del niño. ¿Ya? En ese sentido, quédense tranquilos porque por protocolo lo tenemos que hacer. Hasta el momento no ha ocurrido. Hasta el momento las conversaciones se han mantenido en un plano bien familiar. ¿Ya? Pero si apareciera, lo informamos de inmediato a quien corresponda, que son ustedes. ¿Alguien más había levantado la manito? No alcanzo a ver acá. Creo que era J. A ver. Hola, buenas noches. Eh, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Gracias por el tema, gracias por lo que se presenta, porque creo que es fundamental en el contexto que se está dando ahora en la sociedad. Eh, Saquémonos un poco de lo escolar, porque creo que ya la prensa ha bombardeado mucho, pero yo creo que algo social, estructural, que tiene que ver con la carencia o la falta de educación emocional, que tiene que ver con la carencia de poder relacionarnos con el otro, que tiene que ver mucho con la comunicación violenta, que existen muchos aspectos. Eh, a veces podemos tener las mejores intenciones de comunicarnos no violentamente,
pero la expresión no nos acompaña, el tono de voz no nos acompaña, o a veces las circunstancias del día nos llevan también a nosotros como padres muchas veces a reaccionar de la manera y comunicarnos de manera violenta con nuestros hijos. Y es importante eso también llevarlo a cabo y que sea transversal el trabajo no solo en el colegio, sino también nosotros como familia. Porque si nosotros no apoyamos en nuestros hijos lo que ustedes están proponiendo, no vamos a lograr una integración mayor, no vamos a lograr integrar niños que vayan siendo luz, puentes de esperanza de esa nueva humanidad que soñamos, que muchos creemos. Muchos de nosotros no creemos en la sociedad que estamos viendo, en las cosas que vemos en las noticias, creemos más en los aspectos positivos. Y otra cosa que yo creo que también falla muchas veces es que tendemos a tomarnos todo muy personal, como dice uno de los acuerdos toltecas del doctor Miguel Ruiz. No te tomes nada personal. Deja a quien corresponde lo que le corresponde y no es tu responsabilidad. Y por ese lado creo que es mucho. Yo de manera agradezco eso, las conversaciones, porque creo que son importantes para transformarnos como agentes de cambio y para sostener los cambios en nuestros hijos. Así que eso, gracias. Gracias a ti, Jota. Em, ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar? Si no, pasamos al siguiente punto. Bien, pasamos entonces. A ver, lo que les voy a mostrar ahora es lo que comenzamos ya a trabajar en comunidad juvenil. ¿Ya? Brevemente les voy a explicar de qué se trata esto del plan de educación sexual. Antes para anticiparlo, no tiene que ver con educación sexual desde el punto de vista biológico, ¿ya? Porque eso no es parte de la temática de esto. ¿Ya? De la genitalidad, no va por ahí. ¿Ya? Si quieren hablar de temas biológicos, los niños lo ven en séptimo, octavo en adelante en la asignatura de biología, digamos. No es el punto acá. Tiene que ver con los vínculos. ¿Ya? Tiene que ver con esto que ya empieza a ver, empezamos a ver de antes, en comunidad infantil, ya empiezan los indicios de niños que quieren, eh, se enamoran, digamos, las primeras cartas de amor que vemos, las vemos en los niños de quinto, básico, ¿ya? Algunas muy bonitas y todo. Y hemos validado eso también, ¿ya? Pero ya en séptimo y octavo comienzan los primeros pololeos, ya hay pololeos en el colegio, hay parejas de chicos de los cursos del juvenil que son novios, y comienza también esta temática de la identidad de género, ¿ya? De cuestionarse cuál es su verdadera identidad, buscar una identidad propia. Yo sé que eso es algo que a ustedes les atañe, les importa, porque a veces no tenemos las herramientas para trabajarlo, ¿ya? Y nosotros como colegio no hemos querido ser indiferentes al tema, ¿ya? Hemos querido propiciar que esto se converse, ¿ya? Porque tenemos en el colegio chicos que han cambiado de género, que se autoperciben de otro género, y nosotros hemos respetado la voluntad tanto de los chicos como de la familia, ¿ya? Esto en todo caso está establecido por ley, digamos. Se debe respetar esta opción, esta identidad. Pero también sabemos que hay resistencias a esto, culturales, ¿ya? Y que pueden llevar a discriminaciones. Y sabemos que en el tema del pololeo no siempre se habla, porque nos ha tocado a veces nosotros comunicarle a los padres de que su hijo está de novio o está de novia, un rol súper feo, pero tenemos que hacerlo, eh, porque ocurren situaciones con eso. A veces cuesta hablar de esto, yo sé, lo entiendo, ¿ya? Porque te empiezan a aparecer las primeras temáticas de sexualidad, empiezan a hablar de esto, se dan consejos entre ellos, muchas veces sin saber del tema, obviamente, y entonces no podemos desentendernos del asunto. Y queremos trabajarlo también, pero desde la perspectiva de educación emocional,
no alejado de ello. Así que les comento brevemente a qué se refiere este plan de educación sexual integral, que tiene que ver con Mire, lo no puede siguiente. comer postre. ¿Mm? No puede comer postre porque no se comió toda la comida. Esto Yo le estoy dijiste, lo que no pida más. Puede tan vago ahí. cortar el audio. Vamos acá con los 8 temas. De esto vamos a hablar en educación sexual integral. ¿Ya? Por un lado, vean aquí. ¿Ya? Son 8 sesiones, nada más que esto, es poquito. ¿Ya? Juvenil, ¿de qué hablar? De quién es tu cuerpo. ¿Ya? Zenit, la media de mi cuerpo, mi territorio. ¿Ya? Segunda sesión, decir sí o decir no, o sea, vamos a hablar del tema del consentimiento. Tercera sesión, de los cambios del cuerpo y reproducción y diversidad. Pero desde el punto de vista del, aquí lo va a trabajar el guía, nos va a orientar el guía de ciencias, digamos, para que sea una voz autorizada y que maneje bien este tema. ¿Ya? En cuarta sesión, el cómo me relaciono. Vínculos, proyectos de vida, pololeo, por ejemplo. En la quinta sesión, ¿qué siento por alguien? Porque una cosa es que los niños no saben, a veces que les gusta a alguien, pero no saben si eso es real o no, si es amor o no, esas preguntas tan tremendas de la adolescencia, la idea es que las conversemos también. Sexta sesión, muchas formas de ser. Aquí vamos a ver el tema de la identidad, ¿ya? De las múltiples identidades que hoy en día existen en la sociedad. Séptima sesión, ¿cómo me cuido? La responsabilidad afectiva, la responsabilidad también propia, el cuidarse en un vínculo. Y en la última, vamos a ver cómo como unidad nos apoyamos en este tema. Esto es, como ven, no hay ninguna temática que sea, digamos, tan extrema, digamos, tal vez la más compleja sea esto de los cambios del cuerpo, pero esto es materia de biología, digamos, tampoco es algo que esté alejado de lo que los chicos están acostumbrados a tratar en clase. Pero sí esto de las limitaciones del consentimiento, de respetar las formas de ser y de los vínculos. ¿Ya? Estas sesiones entonces tienen que ver con esto, ¿ya? Con poner límites, ¿ya? Que hay cosas que está bien decir. Por ejemplo, si a mí no me gusta que me hagan cariño a alguien o que un amigo se acerque mucho o que toque ciertas partes de mi cuerpo, eso está bien y hay que decirlo, que hay un respeto por el límite corporal del otro. ¿Ya? Que no es que no quiera ser tu amigo, pero no me molesta que me abraces, ¿ya? Me molesta que te acerques a mí, me molesta que me des besos, digamos. Porque uno dirá, sí, pero es que eso es obvio. No, es que no es obvio. ¿Ya? Los límites del cuerpo, hay chicos y chicas que les cuesta poner esos límites. ¿Ya? Entonces esos límites hay que hablarlos, que está bien poner límites. Dentro de la lógica del autocuidado está bien cuidarse estableciendo límites, ¿ya? Porque es mi cuerpo, es mi territorio. El tema de los vínculos afectivos. Eh, Muchas veces se normalizan estas prácticas, ¿cómo llamarlo? Hoy en día, no sé si ustedes han visto en la noticia mucho este concepto de los incels, ¿ya? De la machosfera, ¿ya? Que son conceptos que se van a poner de moda, o ya están de moda, digamos, pero en el fondo ahora van a ser compartidos por más gente. Que esta cultura más masculina, eh, violenta, que tiene cierto odio por el género femenino, con estas teorías un poco conspiranoicas, esto de que el 80% de las mujeres prefiere solamente al 20% de los hombres, que uno dirá, son teorías sin ningún sustento, sin embargo son muy populares y conceptos que comparten estas comunidades, de las cuales vienen muchos de estos ataques violentos que hemos visto hoy en día en América Latina, en el mundo, pero especialmente en América Latina, en Chile también. Ese discurso, ¿ya? Que han tenido muchos de los que han atacado, viene de allí, ¿ya? De este lenguaje de los incels, de la machosfera, que hay un desprecio profundo por la mujer con ideas violentas. Eh, y esas ideas están instaladas en los jóvenes chilenos y sus hijos e hijas son parte de esa generación.
Entonces a veces cuesta asumir que también pueden ser ellos parte de esto. Muchas veces por ingenuidad, o por cara a la corriente, por la moda del momento, o porque les pilló mal emocionalmente. ¿Ya? No sé, terminaron con la novia o una chica que les gusta no los consideró y se suman a estas tendencias de decir, bueno, son todas malas, lo cual es muy fuerte. Yo sé, no sé si han visto ustedes series como Adolescencia, ¿ya? Una serie de Netflix que estuvo muy de moda, que yo recomiendo mucho, mucho, mucho ver, porque ahí está retratado crudamente esto que está pasando. Anticipó todo esto que está pasando. Hace poquito hicimos una asamblea, dos asambleas, una de varones y otra de mujeres, en comunidad juvenil. Lili estuvo a cargo de la asamblea de mujeres y yo estuve a cargo de la asamblea de varones, con tonos distintos, con temas distintos. Y constatamos que muchas de estas ideas extremas están permeando de a poquito dentro de los chicos. Y lo vimos con preocupación, ¿ya? Porque no queremos que cuando ocurran cosas extremas nos demos cuenta de que es así. La idea es prevenir. Y por eso es que yo les mandé este mensajito de que cómo trabajamos nosotros. Diálogo y prevención. Diálogo. Hay que conversar de estos temas, hay que hablarlo, no esconderlo. ¿Ya? Porque no hay un control total sobre lo que hacen nuestros hijos. Nuestros niños muchas veces se encierran en el computador, en el celular y acceden a mensajes o a plataformas donde hay mensajes muy violentos y que tienen que ver con esto también, sobre todo en la adolescencia, con los vínculos, cómo hay que tratar a la mujer, cómo ser más genial, exponiéndola a riesgos innecesarios para tratar de demostrar algo, eh, y que es complicado. Entonces, para nosotros estos temas no se pueden hablar en cualquier momento, tiene que haber una instancia para hablarlo. Y hicimos unas sesiones, una asamblea taller, donde, por ejemplo, explicamos qué diferencia hay entre una broma, una falta y el acoso. Para que vean que si yo molesto permanentemente a un chico, esto no es una bromita, ¿ya? Es acoso. Y el acoso tiene sanciones, ¿ya? Y es grave. Y que ya cuando tengan la edad será un delito, que puede llevarlos a cosas bastante complicadas. Tienen que entender que hay leyes en el mundo que limitan esto, que no siempre los padres los van a poder proteger. Entonces, estas cosas que vemos hoy en día en la sociedad, estos estallidos de violencia, cuando aparece esta noticia que se descubrió un chat con tantos miles de hombres compartiendo material privado, material íntimo, esas cosas hay signos antes. Y si hay signos antes, se puede trabajar antes. Y la escuela es un espacio donde vemos todo eso. Vemos todo eso en las conversaciones cotidianas, lo que uno va escuchando, lo que dicen los chicos, los conceptos inocentes que a veces no son tan inocentes. Y la idea es que esto lo trabajemos bien, lo trabajemos reflexivamente. No lo escondamos, lo hablemos. Para allá va este plan de educación sexual integral, que como vemos no es como sexualidad entendida como la genitalidad o algo así, sino que tiene que ver con vínculos, con respeto al cuerpo, ¿ya? Y con saber qué sentimos con eso, qué nos pasa con eso. Entonces, no sé si hay alguna opinión, comentario con respecto específicamente a este tema. Ahí pueden levantar la manito o activar el micrófono. ¿Alguna duda con respecto a esto específicamente? Ok, muy bien. Eso es entonces lo que le quería comentar, a grandes rasgos, lo que estamos trabajando, lo que queremos seguir trabajando en educación emocional. Em, Obviamente esto también va a tener un correlato en
una encuesta a los padres. ¿Ya? Ahí Estefanía levantó la mano. Estefanía, te escuchamos. Estefanía, Perdón, estaba silenciada, no me di cuenta. no se preocupe. Ya, una pregunta corta. Yo sé que esto de la educación sexual es para niños más grandes, pero ha pasado en la comunidad infantil que, bueno, mamás que conversamos y todo, que algunos chiquitos como que agarraron la onda de molestarse con el gay, que muchos no tienen idea lo que significa, pero yo lo escucho igual de repente en la casa, o como que se ha hecho más común y nosotras lo hemos abordado como con cada hijo, pero no sé si también lo van a abordar ustedes como en los más chiquititos, porque lo hacen más piola igual, como porque saben que los profes no los tienen que escuchar. Vale, Estefanía. Sí, lo que pasa es que esto lo queremos comenzar en juvenil y después trabajarlo también en infantil, pero con hay apoyo ya más especializado. ¿Ya? Porque obviamente no es lo mismo conversarlo con adolescentes que conversarlo con pequeñitos, a quienes obviamente estos temas son mucho más ajenos, digamos. Muchas veces ellos, ¿dónde sacan estos conceptos? Y acá hay un punto importante. Creo que en la charla de Héctor, ¿se acuerdan cuando Héctor hizo la charla de redes sociales? Eh, en esa reunión de apoderados habló un poquito de esto. Ojo con los conceptos que ellos aprenden, no de la familia, no de los hermanos, no de los padres, sino que aprenden de Roblox, que aprenden en TikTok, que aprenden en Instagram, ¿ya? Que aprenden en Discord. Ojo con esa plataforma que es Discord, que es una plataforma que usan mucho la gente que son gamers, digamos, que están en videojuegos, donde estos conceptos ahí no hay filtro, digamos. Discord es el equivalente a Telegram, digamos, o sea, donde no hay filtro. Entonces acceden a cualquier clase de contenido. Entonces, y con ellos tenemos que trabajarlo de otra manera. ¿Ya? Cuando hemos visto situaciones un poquito más complejas, donde niños que han hablado de estos temas en infantil, lo hemos hablado directamente con la familia. ¿Ya? Para verlo, familia, terapeutas y nosotros. En juvenil, esto lo vamos a hablar más colectivamente. Pero en infantil, esto, como te digo, lo vamos a trabajar, vamos a ver cómo nos va con el plan en juvenil y lo vamos a implementar en infantil ya en el segundo semestre, previo a conversaciones con ustedes. ¿Ya? Obviamente esto hay que trabajarlo, hay que comentarles, no va a ser obligatorio para nadie. De hecho, si un chico no quiere participar de esta instancia, puede no hacerlo, sin ningún problema. Pero como te digo, hay que hablar de estas temáticas. ¿Ya? Yo sé que a veces no hay tiempo para hablarlo en casa, pero hay que hablarlo, porque efectivamente el concepto como decir gay como insulto está, aunque por más que los niños más que nada usan otros conceptos de insulto que hemos tenido que intervenir, obviamente, porque tienen que ver con la nacionalidad, por ejemplo, o insultos de carácter racial eh, en comunidad infantil. ¿Eh? No viene de los niños esto, claramente, pero está. Así como insultos raciales, xenófobos, en algunos casos, de clase. ¿Ya? Hay mucho comentario aporofóbico. No sé si sabes lo que es la aporofobia, que es la fobia a los pobres. La fobia, el pánico a los pobres. Entonces hay comentarios aporofóbicos que han aparecido también en los chicos que sabemos que no vienen de ellos. Jota, Interesante lo que planteó ahí Estefanía en relación, porque muchas veces no es en la familia, no es en los colegios o es en los colegios de los cuales provienen nuestros hijos que observaron cosas y las traen. También está el tema, evidentemente, de lo que comentas ahí tú de redes sociales, pero yo creo que también hay un tema que tiene que ver con el planteamiento estructural que están viendo los más grandes. Y yo creo que desde los chicos se puede trabajar el respeto al otro simplemente porque existen. Porque en resumidas cuentas, a la larga, la identidad que tomen o desarrollen después ellos, cualquiera de los que estamos acá, queremos que nuestros hijos sean respetados.
simplemente por el hecho de existir, y no que sean denigrados, no que sean humillados, no que sean apartados. Si a la larga el tema es amor, sin cualquiera sea su expresión afectiva que uno tome, si lo hace desde la conciencia propia del corazón. Entonces, esa educación nos va allá, más allá de la educación mojigata que recibimos muchos, me incluyo. Yo fui educado en solo dos géneros, que nada más existe, pero sin embargo, conozco personas que tienen familias homoparentales o lesboparentales, y son personas que contribuyen a la sociedad, no son, no tienen maldad, que es un tema que también se va a trabajar. Y yo creo que es eso, es simplemente decirle a nuestros hijos, respeta al otro sin indicarlo, sin señalarlo, porque creo que eso también pasa mucho en la burla. Por ejemplo, cuando ven a un cojo o una persona que es sorda, que fue lo que me pasó a mí, mi experiencia vital, digamos, yo tengo una sordera total de un oído, una sordera parcial del otro, y yo, para muchos, era el sordo de y cuántas cosas más, que señalaban con la mano. Entonces creo que tiene que ver con todo eso. No solamente en el ámbito de que digan, ay, te molesto porque tú eres afeminado o eres ahombrada, porque se va para los dos lados. Yo he escuchado los comentarios para los dos lados, no solamente en el caso de los niños. Y también en el tema de los niños es súper complejo porque por lo menos nosotros del colegio del cual provenimos, nos encontramos ante una situación donde los niños hombres eran casi vistos como potenciales abusadores de sus compañeras mujeres. Y acá yo creo que ninguno de los que estamos presentes estamos educando a abusadores. Entonces también se da para el otro lado. Es decir, eh, súper complejo el tema. Sé que tenemos una crianza no fácil, pero quería traer ese tema porque creo que es importante verlo también con los pequeños. Gracias. No, gracias a ti, Jota. Sí, obviamente no es fácil para nosotros como educadores y también para ustedes como familia, pero la idea es que nos ayudemos a que sea un poco menos difícil este proceso, digamos, porque estamos, como les digo, en un mundo que cambia todos los días y es inevitable. Yo siempre digo a los chicos, el conflicto es inevitable, cómo lo trabajemos es lo que se puede modificar. Estefanía. Ya, perdón que me meta de nuevo, pero lo que quería decir es que a raíz de lo que dijo Jota de la inclusión, también he escuchado que se molestan mucho con eres down. Y yo trabajo en rehabilitación infantil y yo le explico a mi hijo y todo, pero con otros amigos es como que está muy impregnado. Entonces no sé si también dentro de esta educación emocional existen conversaciones sobre la condición de otras personas, no solo desde la como sexualidad, sino también Sí. de la discapacidad y de no usarlo como burla, como decía, porque eres down, así como muy, muy repetitivamente. Y también peruano y cosas que Mm. es como, yo jamás me he reído de eso, o sea, bueno, eso, básicamente. Sí, no, sí. Gracias, Estefanía. Sí, efectivamente, o sea, a ver, yo trabajé mucho tiempo, más de 15 años, en programas de educación para la no violencia, ¿ya? Hace un tiempo atrás, varios años atrás, donde veíamos que toda forma de discriminación era violencia, cualquiera, temas raciales, religiosos, valóricos, de clase, lo que sea. Y se nos trataba de exagerados al decir que es lo mismo golpear a alguien que decirle tú eres menos porque eres de otro país. Después se ha ido entendiendo que no estamos tan equivocados, que efectivamente esto de tratar la violencia a nivel no solamente de física, sino que a nivel de la palabra, a nivel de la discriminación, es algo importante, porque hoy día se naturaliza y se lleva la broma, se lleva el meme. Los niños muchas veces en su inocencia lo comparten como un meme.
¿ya? El meme, ¿ya? Donde se habla del, como dices tú, del Down, del autismo. ¿Ya? Se trata como autismo como si fuera también así, he escuchado niños decir, hoy me dio autismo hoy. ¿Ya? Y sabemos que eso es complejo, pero no lo podemos, obviamente, trabajar únicamente en el colegio, eso, hay que trabajar en la casa y por eso que eh, cuando hemos escuchado comentarios así, yo he citado a muchos apoderados estos días. eh, He tenido que aplicar dentro del protocolo este que les mandé, se les envió al juvenil e infantil los protocolos internos. Yo he aplicado este protocolo, incluyendo estas sanciones reflexivas que tienen que ver con suspensiones, incluso con compromiso de la familia a trabajar esos temas por comentarios así, porque es violencia. Nos guste o no, tratar a un niño mal porque neurodivergente, porque es de otro país, porque su color de piel es de un modo u otro, es una forma de violencia y hay que tratarlo así. No es una broma, no es broma, porque no es gracioso para la persona que recibe ese mensaje. Pero eso hay que reforzarlo desde la casa también. ¿Ya? Y es por eso que en educación emocional trabajamos así. No es gracioso decirle así, no es gracioso jugar con desprecio de la identidad. No, eso lo tratamos de intervenir. Como les digo, no es fácil, pero nosotros estamos convencidos que si es todos los días, se puede modificar un poquito esto. Entonces, en virtud del tiempo, bueno, ya estamos, son las 8:15 casi. Eh, Como les digo, esto es un esfuerzo que estamos haciendo como colegio. Vamos a redoblar esfuerzos si hace falta. Les dije en juvenil, por ejemplo, hemos parado las clases para hablar de este tema. Cuando ha ocurrido algo muy fuerte, paramos las clases. Las clases no siguen hasta que nos juntemos, hagamos asamblea y hablemos de estos temas. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer tanto en juvenil como en infantil. Si hay algo grave que ocurrió, se detiene las clases, se habla desde la perspectiva de la educación emocional y se continúa. ¿Ya? Pero estas prácticas de violencia de cualquier tipo, la idea es frenarlas, intervenirlas, prevenirlas. ¿Cómo? Conversando, hablando de esto, no quedándose callados. Así que yo les digo, están las puertas abiertas para que podamos hablar. Pueden pedirme cualquier reunión cuando quieran. Gracias a ti, Luis. Y como les digo, cuando quieran podemos hablar de estas temáticas y ver cómo se puede mejorar. ¿Ya? Un esfuerzo pequeñito, pero que es un esfuerzo que el colegio se lo tomó muy en serio y es por eso que ahora está todos los días. Por suerte, esto ya ha llegado a oídos de otra gente, nos están pidiendo como ayuda en esto desde otros colegios, que podamos ayudarlos con esto. Y nosotros felices, pero primero tenemos que reforzar nuestra experiencia dentro del cole. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos por haberse conectado hoy. ¿Ya? Cualquier cosa, ustedes cuentan con nosotros. Y bueno, y a seguir porque no es difícil la crianza ni la educación, pero vale la pena. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengan una linda noche. Nos vemos la semana. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, que estén muy bien. gracias. Gracias, Cuídense, chao. que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Chao, gracias a ti, Lizeth. Chao, gracias. Chao, Siri, cuídate.